Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. Hernán Cassiari, Messi es un perro y otros cuentos. Nos gusta mucho Hernán Cassiari. Recurrimos normalmente a él en nuestros programas. Un saludo a la pasada a Marta Fredes. Marta Fredes nos ha acompañado durante 20 años, de 9 a 11, en Cuidado con el Perro, desde Radio Universidad, la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Y nos daba cuenta a través de Facebook que está todas las noches en nuestro Cuidado con el Perro en televisión, en la cucha del Bobi aquí en Señal U. ¿Podrá sintetizarse, interpretarse, contarse, sentirse la historia argentina desde los 80 para acá a través de 10, 12 canciones de Charly García? ¿Es muy tirada de los pelos esa imagen? Escuchá un cuento, te proponemos que nos ayudes a entrar en esta situación con un cuento precisamente de Hernán Cassiari, titulado A los jóvenes de ayer, Hernán Cassiari. Y este mix de la maravillosa música, en este caso instrumental, de Charly. Hernán Cassiari, A los jóvenes de ayer. Mi mamá, Chichita, tenía unas primas más jóvenes que ella. Como eran solamente un poco mayores que yo, las llamé siempre mis primas. A principios de los 80, dos de ellas, Laura y Maricel, vivieron el renacer del rock argentino que llegó después de la dictadura. Yo las veía una vez al mes y quedaba clarísimo que ellas estaban en Buenos Aires, en el centro de todo, y yo en un pueblo lejano en el que no pasaba nada interesante. Mis primas trabajaban para Charly García. La primera vez que escuché un disco de Charly García, en realidad escuché el disco del jefe de mis primas. No era un disco, era un cassette TDK que me regaló Maricel en la Navidad de 1982. Había canciones de las tres bandas que había liderado Charly hasta entonces, y unas pocas de su primer disco solista, que había aparecido ese año. Esta es la música que hace Carlitos, me dijo Laura. Se lo decía a un gordito de casi 12 años que, hasta entonces, solamente había escuchado los cassettes de sus padres, José Luis Perales, Nino Bravo y Julio Sosa. Mis primas le decían Carlitos. Y hablaban de él como cualquier persona normal habla de un jefe indomable y ácrata. Me contaban que era insoportable, que se olvidaba de todo, que ellas a veces tenían que pagar sueldos o limpiar habitaciones o despertarlo para un concierto. Pero al mismo tiempo eran fanáticas de esa música y de ese tiempo histórico del que a mí me contaban algunos pedacitos. Mis primas padecían al jefe, se agobiaban con el hombre, pero adoraban al músico. Ese cassette de TDK, lleno de canciones de Charly García, como es lógico, me dinamitó la cabeza a los 12 años. Fui devorador de su música, como casi cualquier adolescente argentino en esos tiempos. Lo único diferente fue la existencia de mis primas, que una vez al mes me ponían al corriente de datos secretos que solamente conocía el entorno. Que Charly se burlaba de Pedro Aznar porque tomaba leche, que con Spinetta había una guerra de egos, que casi siempre estaba peleado con su madre y con su hermana, esas cosas. En 1983 monopolicé la música de mi casa y solamente se escucharon discos de García. Para espanto de mi padre y sobre todo de mi abuela Chola, que llamaba por teléfono desde la otra cuadra para que me hicieran bajar el volumen. Cuando ya fui un poco más grandecito,
y mis padres me empezaron a dejar ir solo a Buenos Aires, mis primas me conseguían entradas para algunos conciertos. Ahí las pude ver en acción. Ellas estaban siempre del otro lado de las vallas, con los músicos, con carpetas, con cables y auriculares. Nunca supe exactamente qué eran ni qué hacían, pero en el círculo musical de entonces todo el mundo las llamaba las López y las querían mucho. Gracias a ellas tuve entradas gratis y maquetas con canciones antes de que salieran a la venta y camisetas de giras oficiales y sobre todo charlas intensas que le echaban leña crujiente al fuego de mi fanatismo por García. Una tarde llegué a casa de mis primas y había una señora tomando mate con ellas. «Es Carmen», me dijo Maricel, la mamá de Carlitos. Y ahí estaba la madre de Charly García hablando pestes de su hijo mientras mis primas la consolaban y le daban facturitas y tortas negras. No recuerdo en qué año ocurrió esto, pero no fue mucho antes de que Maricel, una de mis primas, enfermara. Seguían siendo los 80, pero ya muy avanzados. La sombra de Menem ya flotaba en el aire. Una tarde, Laura me llamó por teléfono y me dijo que su hermana Maricel tenía una enfermedad muy grave y que solamente podía salvarla una operación en Norteamérica. Estaban empezando a juntar el dinero y necesitaban manos amigas. Fui a su casa, que estaba llena de gente. Charly y muchos otros músicos habían organizado un recital en Palladium. Toda la recaudación iría a la operación de Maricel. No cobraba nadie, ni los músicos, ni los sonidistas, ni el alquiler de la sala, nadie. Nosotros estábamos ahí para llevar las gacetillas a las radios y a todas partes. Fue una semana intensa de hacer fotocopias y llamar por teléfono a Dios y María Santísima. Por supuesto, también estuvimos ahí el 7 de julio de 1989 para disfrutar de uno de los conciertos más íntimos de finales de la década y el primero en el que Charly García y Luis Alberto Spinetta se subieron juntos a un escenario. Hay un disco muy poco conocido que documenta ese encuentro. La recaudación alcanzó para el viaje y la operación y Maricel voló a Houston 2 meses más tarde, ya cuando se le acababa el tiempo. Esa operación le dio algunos años de sobrevida. No sé qué música hubiera escuchado si a los 10 años mis primas grandes no me hubiesen presentado la música que me acompañó toda la vida. Desde entonces y hasta que me fui de Mercedes, algunos años después, Charly sonó en todos los tocadiscos y los pasacassettes de mi juventud. Después, durante 15 años de mi adultez, viví en España. En general, es complicadísimo hacerle entender nuestra música a personas que nacieron tan lejos o tan a destiempo de la adolescencia propia. Mientras viví en Barcelona, seguí escuchando discos de Serú Girán, de La Máquina o de Charly Solista, y todas esas canciones me hicieron sentir la misma fascinación del primer día. Lo que cambiaba era el gesto de los que me acompañaban. En general, los nativos no le encontraban la dimensión a los acordes ni a las letras, pero ¿existía esa dimensión? Llegué a preguntarme con miedo. O todo el amor que yo sentía por esa música era nada más que nostalgia por la juventud perdida o por la patria lejana. Desde hace unos meses vivo otra vez en Buenos Aires. Ayer salí a caminar por el Parque Saavedra y escuché un disco viejo de Charly. Respiré el aire con todos los pulmones y decidí que no era nostalgia. Esa es realmente la mejor música que existe.
Toda la música que te hizo creer en algo cuando fuiste joven es la mejor música que existe. En este regreso a Buenos Aires, me reencontré con mi prima Laura. Como ya somos casi viejos, parecemos de la misma edad, o incluso yo más grande que ella. Casi siempre vamos a merendar al mismo bar y charlamos mucho de música, que sigue siendo su pasión. Ayer me dijo que toda su vida se puede explicar en 10 o 12 canciones de Charly García. Me alegró saber que seguimos siendo los mismos. Una alegría, una calentura, una reflexión, un derrape, una ternura, un recuerdo, un tributo, una pérdida, un encuentro, un amor. La vida. Está bueno estar juntos. Uno podría preguntarse caprichosamente por qué no utilizaron la técnica del reportaje imaginario cuando estudiábamos historia en la secundaria especialmente. Hubiese sido muy probablemente más entretenida, como una suerte de cuento, como una suerte de la historia de la historia. Te cuento una historia y te cuento la historia a través de contarte la historia, ¿no? Este introito rebuscadito de los pelos para presentarte o proponerte un reportaje imaginario realizado por el historiador Felipe Piña, nada más ni nada menos como la frase lugar común al general don José de San Martín. Y este domingo cura que nos da un ambiente musical quizás caprichoso. ¿Por qué dejó el ejército español teniendo en cuenta su brillante carrera? Yo estaba al servicio de la España el año 1811 con el empleo del comandante del escuadrón del Regimiento de Caballería de Borbón. Cuando tuve las primeras noticias del movimiento general de ambas Américas y que su objeto primitivo era su emancipación del gobierno tiránico de la península. Desde ese momento decidí emplear mis cortos servicios en cualquiera de los puntos que se hallaban insurreccionados. Preferí venirme a mi país nativo, en el que me he empleado en cuanto ha estado a mis alcances. Mi patria ha recompensado mis cortos servicios colmándome de honores que no merezco. ¿Qué opinión le merece el general Manuel Belgrano? Belgrano es el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de un Napoleón Bonaparte en punto a milicia, pero créame que es lo mejor que tenemos en América del Sur. ¿Qué rol debe cumplir el poder militar en una sociedad? Querer contener con la bayoneta el torrente de la libertad es como pretender esclavizar a la naturaleza. El empleo de la Fuerza Armada, siendo incompatible con nuestras instituciones, es el peor enemigo que ellas tienen. La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta cuando es creada para conservar el orden, afianzar las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar de los malvados que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares. La patria no es abrigadora de crímenes.
¿Por qué rechazó los ofrecimientos de cargos políticos? La presencia de un militar afortunado, por más desprendimiento que tenga, es temible a los estados que de nuevo se constituyen. Por otra parte, ya estoy aburrido de oír decir que quiero hacerme soberano. Sin embargo, siempre estaré a hacer el último sacrificio por la libertad del país, pero en clase de simple particular. Don José de San Martín, ¿cómo deben ser las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial? La imparcial administración de justicia es el cumplimiento de los principales pactos que los hombres forman al entrar en sociedad. Ella es la vida del cuerpo político, que desfallece apenas asume el síntoma de alguna pasión y queda exánime luego que, en vez de aplicar los jueces la ley y de hablar como sacerdotes de ella, la invocan para prostituir impunemente su carácter. El que la dicta y el que la ejecuta pueden hacer grandes abusos, mas ninguno de los tres poderes que presiden la organización social es capaz de causar el número de miserias con que los encargados de la autoridad judicial afligen a los pueblos cuando frustran el objeto de su institución. ¿Cuál es su posición frente a la libertad de expresión? Desde se inventó el arte libertador de la imprenta, ha experimentado el orbe social una revolución benéfica, pues desarrollándose los talentos y saliendo el genio de la oscuridad que frecuentemente lo envolvía, no solo han acrecentado la civilización de los pueblos y reformado muchos y graves abusos, sino que han influido asombrosamente en el destino mismo de las naciones y de los gobiernos. En el Perú sancioné la libertad de imprenta, reconociendo el derecho que tienen todos los hombres de pensar, de hablar y de escribir, y porque estoy convencido de que sin ella son perdidos los más bellos talentos de la patria para la causa de la razón y de las luces. Hay quienes lo critican por haberse retirado después de la entrevista con Simón Bolívar en Guayaquil. Algunos dicen que no concluí la obra empezada. Tienen mucha razón. Pero más tengo yo. Créame, amigo, ya estoy cansado de que me llamen tirano, que en todas partes quiero ser rey, emperador y hasta demonio. Por otra parte, mi salud está muy deteriorada. El temperamento de este país me lleva a la tumba. En fin, mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles y mi edad media al de mi patria. Creo que tengo el derecho de disponer de mi vejez. ¿Por qué decidió alejarse físicamente de la patria? La desconfiada administración de Buenos Aires me cercó de espías. Mi correspondencia era abierta con grosería. Los papeles ministeriales hablaban de un plan para formar un gobierno militar bajo la dirección de un soldado afortunado. En fin, yo vi claramente que me era imposible vivir tranquilo en mi patria, ínterin la exaltación de las pasiones no se calmase, y esta certidumbre fue la que me decidió pasar a Europa. Me consta que en todo el tiempo de la administración de Rivadavia, mi correspondencia ha sufrido una revista inquisitorial la más completa. He mirado esta conducta con el desprecio que se merecen sus autores. Rivadavia me ha hecho una guerra de zapa, sin otro objeto que minar mi opinión, suponiendo que mi viaje a Europa no ha tenido otro objeto que el establecer gobiernos en América. Yo he despreciado tanto sus groseras imposturas como su innoble persona.
En 1829 usted intentó regresar al país, pero al llegar al puerto decide no desembarcar. ¿Qué motivos lo llevaron a regresar a Europa? Dos son las principales causas que me han decidido a privarme del consuelo de por ahora estar en mi patria. La primera, no mandar. La segunda, la convicción de no habitar mi país como particular en tiempos de convulsión, sin mezclarme en divisiones. Mi carácter no es propio para el desempeño de ningún mando político y habiendo figurado en nuestra revolución, siempre seré un foco en que los partidos creerán encontrar un apoyo. Firme e inalterable es mi resolución de no mandar jamás. Mi presencia en el país es embarazosa. Si éste cree, algún día, que como soldado le puedo ser útil en una guerra extranjera, nunca, nunca, contra mis compatriotas, yo le serviré con la lealtad que siempre lo he hecho. ¿Te acordás de la secundaria con los verbos? Qué milonga, dirían en el barrio con los verbos, los tiempos verbales o como se diga. El subjuntivo, por ejemplo. Si uno te pregunta a boca de jarro y te dice, contestá sin pensar, ¿cuál es el verbo subjuntivo? Uno toca ni siquiera de oído, algo relacionado con la hipótesis, con una creencia, con una posibilidad. Entre al segundo bloque para encontrarnos con un cuento de Juan Sasturain titulado precisamente Subjuntivo. Veremos de qué se trata y con esta música nos metemos más imaginariamente en la situación. Supongamos que te despiertes un día desnudo en la cama de un cuarto vacío e impecable. Que tu única certeza sea un vago dolor por todo el cuerpo y que sientas que es solo el residuo de un gran dolor anterior, ya en retirada. Que mires alrededor y no reconozcas el lugar ni tu propio rostro en el espejo te diga nada. Que disfrutes de la visión del parque en la ventana, que sepas el nombre de las cosas, pero no el tuyo. Que apenas el idioma en que esté escrito el diario abandonado junto a tu cabecera te resulte comprensible, pero no los personajes de los que hable, ni la ciudad ni la fecha al pie de un título inexpresivo. Que en cierto momento alguien entre al cuarto y sepas quedarte sin preguntar, pero además compruebes, con alivio inexplicable, que tampoco te pregunten. Que en horas y en días sucesivos personas formales e impenetrables se ocupen de alimentarte, vestirte, mostrarte una ciudad que te resulte vagamente familiar, como conocida en un sueño. Que todo transcurra de un modo natural, que nadie te ordene nada, pero que sepas simplemente qué ha de suceder cada día. Que una noche te despierte el rumor del roce de las sábanas a tu lado y sientas deslizarse un cuerpo desnudo y cálido, que la mujer o el cuerpo que la represente sea joven y saludable, distante, pese a la evidencia de su entrega, que su piel tenga el sabor y los detalles de lo conocido, que no sepa su nombre, que cuando respires junto a su boca sientas el aire usado, la devolución de un aliento vivido. Que te entregues dócil
a esas sensaciones y esperes una revelación inminente y que no llegue. Que esa noche puedan ser varias noches o una sola interminable. Que la mujer pueda ser otras mujeres o la misma, multiforme pero siempre más cómoda y simple al exponer su pasión sin palabras. Un silencio elocuente que agradezcas. Que en la facilidad del contacto, en el modo en que la busques cada vez, te acoples y finalmente la penetres, exista una naturalidad implacable, como si el cuerpo obrara con una rutina sensual que reconozcas, pero no puedas describir. Que ella se vuelque una y otra vez sobre ti, como oleadas de cálida memoria que te invadieran desde los sentidos, que su lengua te acaricie el interior de la boca como si no estuvieras allí, y solo existiera el tanteo dulce e insistente en tu secreta oscuridad tras algo perdido que tú poseas y ella busque para mostrarte, que sus pechos te revelen sutiles, lentos y fugaces, el vello erizado de la propia espalda, un mapa ignorado que ella dibuje con leves contactos espaciados, apenas pespuntes que evoquen un dolor ambiguo, que sus muslos te rocen suavísimos pero reiterados, un modo de lijar tiernamente tu piel, de buscar algo más por debajo, como si le quitaran capas de pintura a un mueble antiguo y olvidado de su auténtica madera. Que todo eso suceda una y otra vez y muchas veces, pero que finalmente salgas de ese cuerpo y su influencia como de una espiral lentamente hacia afuera, alejándote de ese centro oscuro hacia la luz, y que en el dragón tatuado sobre el tibio muslo desvelado al amanecer reconozcas el mismo monstruo interrogante que te espere cada mañana en el monograma de las toallas, en la loza de tu mesa diaria. Que esa revelación no te quite el sueño, pero que lo pueble desde entonces. Supongamos que finalmente una mañana alguien cortés, pero no cordial, te lleve por pasillos largos y salones vacíos hacia la salida, que te suba a un coche negro, pero no sombrío, y que recorras con él la ciudad sin nombrarla, que ya en las afueras lleguen a una casona de ladrillos gastados, vieja, pero no abandonada, donde tras las cortinas siempre sea de noche, que se te conduzca por pasadizos sucesivos, franqueándote herméticas puertas de hierro y madera hasta llegar a la habitación donde alguien te espere y que el que te haya llevado le diga antes de dejarte a solas con él: todo tuyo, subjuntivo. Que el hombre que te observe sentado sea gordo y viejo, con cara de niño ferozmente envejecido bajo la luz cenital y única que caiga sobre su escritorio desnudo, solo ocupado por el ominoso dragón de bronce que reconozcas en un extremo. Que sin decir una palabra meta una mano laxa en el interior de la chaqueta y que cuando esperes que extraiga un arma o alguna forma de amenaza, solo te extienda un sobre. Que lo abras y descubras en el interior una fotografía en la que dos hombres, ante lo que has de suponer un repentino flash, antepongan las infructuosas palmas de las manos, se aterroricen, que te resulten desconocidos y lo manifiestes, y que el llamado subjuntivo
no se muestre extrañado, sino que te diga, precisa, pero casi casualmente, ¿acaso te convenga averiguar quiénes hayan sido estos dos? ¿Dónde, cuándo y por qué hayan estado ahí, donde estuvieran en el momento de la foto? Que al decirlo te señale con un dedo corto y blando el rectángulo en blanco y negro, una ampliación evidente, y que finalmente agregue: hagamos de cuenta que para averiguarlo dispongas de 2 semanas de plazo y que puedas utilizar todos los recursos que encuentres en este edificio, puestos a tu disposición. Una especie de test, ¿acaso preguntes? Supongamos que sí, se te conceda. Supongamos que no pueda ni deba negarme, te atrevas a parodiar. Y supongamos que cuando llegues al final, todo esto haya acabado. ¿Acaso concluya él? Luego, se levante, te dé una fría mano tatuada de dragones y te deje solo. Puede ser que una vez no preguntes nada, que aceptes la tarea con que el alivio inexplicable de alguien que se sospechase culpable, aunque no supiera de qué. Y puede ser que durante los siguientes días te empeñes en cumplir tu misión y que no te resulte tan difícil, pues en ese extraño edificio todo y todos no hagan otra cosa que complacerte. Que tu tiempo se divida desde entonces en largas jornadas diurias de investigación y noches saturadas de fantasmas sin nombre. Que el día y la penumbra se alimenten ciegamente de una misma sustancia inasible. Que durante la vigilia y el trabajo evoques a la reiterada mujer del dragón, luego al dragón aislado sobre la piel, como una rúbrica al final de un documento desconocido, pero que cuando vuelva a la oscuridad te lleves al lecho junto a ella las obsesiones avivadas por los trabajos del día. Que en 2 semanas, con sorprendente facilidad y utilizando medios que te resulten oscuramente familiares, archivos gráficos completos, dossiers personales que imagines de acceso privado, todos los recursos propios de una organización secreta, llegues a descubrir la identidad de los extraños, que luego identifiques el lugar. En esa sala cinematográfica, ese teatro semi-abandonado en el que hayan sido asesinados, pues de eso se trata. Y finalmente averigües la fecha exacta, no muy lejana, del crimen. Que llegues a reunir incluso todos los datos sobre el asesino de su identidad, y no su identidad, sí sus peripecias, huida, captura y desaparición, y que te atrevas a pedir una reunión con subjuntivo para mostrarle tus logros, que la entrevista te sea concedida y que sean escuchadas con atención tus deducciones sin duda correctas, que finalmente, cuando hayas terminado tu exposición, subjuntivo la apruebe con una sonrisa cansada y te diga que nunca hubiera esperado menos de ti, que en ese momento se lleve por segunda vez en la mano al bolsillo interior de la chaqueta y extraiga un nuevo sobre, un poco mayor y más abultado, y te lo entregue para que lo abras, que sea la misma que la anterior pero ampliada, que se pueda ver ahora el signo del dragón tatuado en las palmas de las manos tendidas hacia adelante de los desgraciados, y que con mayor campo ahora se te revele la presencia de alguien en primer plano, de espaldas, pero reconocible, sobre todo para ti, disparándole a los dos aterrorizados. Supongamos que el que dispare en la foto seas tú.
que te asombres, que pidas o des explicaciones, pero que el subjuntivo no se inmute ni parezca oírte y solo te indique que leas la carta. Supongamos que la leas, que sea este mismo texto, que acaso en un relámpago de precaria lucidez se te revele ahora el sentido de la tarea encomendada, de esas amables visitas nocturnas, exploradoras sutiles, no de tu cuerpo, sino de tu memoria. Supongamos que cuando levantes la mirada, te encuentres con la mía y que yo mismo, subjuntivo, te diga. Supongamos que hayas matado a 2 de los míos y que no lo recuerdes. Que ni siquiera sepas quiénes sean los míos o los tuyos y que eso no importe ya. Que en el duro trámite de tu captura hayas perdido accidentalmente la memoria e identidad, pero no aptitud o raciocinio. Que no hayamos querido matarte en la ignorancia, esa forma sutil y tramposa de la inocencia, para que no lo creyeras injusto y te autocomplacieras en el dolor, te otorgaras alguna razón mentirosa. Supongamos que te hayamos incitado por todos los accesos de la piel y de la mente para develarte tu oscuro secreto, que te desordenáramos los sentidos en el amor o su simulacro, que te entregáramos las claves para que tu inteligencia convocara a la memoria. Supongamos que hayamos creído que para que el castigo fuera tal, debiera sentir culpa y no solo miedo en este momento. Supongamos, finalmente, que solo yo haya querido que cuando saque este revólver, dispare y te mate, ¿acaso no sepas quién muera? Pero sí entiendas por qué. Bobby, ¿por qué movés la cola así? ¿Y por qué mirás con esa mirada de perro atorrante y tierno? ¿Qué? Ah, que revisemos los artistas que nos han visitado en los programas de este año y que escuchemos a alguno de ellos en la última parte de nuestro programa de hoy. ¿Te parece? Bueno, está buena la idea. Bueno, no sé si salió al aire, pero estaba hablando con el Bobby, el perro nuestro, y tiró una idea que nos parece estupenda a nosotros. Reencontrarnos en la última parte de nuestro programa con algunos artistas que nos han visitado durante esta temporada 2016. Si te parece bien, nos acomodamos, nos ponemos cómodos. Bueno, vos intuye uno, estás cómoda desde hace rato, y disfrutamos de artistas de nuestra tierra especialmente.
lo que busca mi encelo de andar, repitiendo un cantar, un himno viejo atrapado en bozal, quizás quiera hacerse extrañar. ¿Cuánto me cuesta retener tu olor que me alergiza la voz? Todas mis maneras te quieren cantar y dentro de tu falda está. Las hojas, soy libro de mí, que a veces se deja escribir. Un poco ajado y de ensueño fugaz, con un episodio sin par. Las páginas blancas de tu lapizón, yo las guardé para vos. Todas mis maneras te quieren cantar y dentro de tu falda está. Cago un clavo más en este infierno. Ni penas, ni caretas, ni disfraz. Que siga pasando el guardián mientras tenga algo que fumar. Pero el hijo del rey ya se va. Entre él y su libertad. Y aquí se me moja la arena del reloj. Igual la soledad ya mató
desesperación me asfixia y consume mi alimento. Tus fotos se van tornando fuera de foco, ya me olvidé tus letras y la muerte me ladra detrás de mi reja, amiga. Pero el hijo del rey ya se va, no hay rejas entre él y su libertad. Y aquí se me moja la arena del reloj, igual la soledad ya mató mi dignidad. Pero el hijo del rey ya se va, no rejas entre él y su libertad. Y aquí se me moja la arena del reloj, igual la soledad ya mató mi dignidad, mi dignidad, mi dignidad. Por comprender, compadre, lo que pasa en mi camino, encuentróme apenado, herido del sinsentido, y muerdo mis pensamientos, y no comprendo ese abismo entre el ser que me crearon y el que me pide el destino. La tristeza de ser un hombre que se oculta de sí mismo. Soy cuyano y cantor, serenata, surco y parral. La tierra me va pesando y ya no puedo encajar. Es que el amor se me escurre por las endijas de la moral de un pueblo que no traiciona su tradición patriarcal. Y aunque admiro a la mujer, solo a un hombre puedo amar. El cogollo se lo dejo a los cuyanos que vivan. Yo no duermo mi presente en el vino y en la misa. El hombre que borra sus pasos mastica su propia vida
porque es preso de su sombra. Quien transita rutas vecinas, yo busco la libertad de ser quien uno decida. Creo que he perdido mi cabeza otra vez, la dejé tirada por ahí. Y es que no consigo olvidarla esta vez, su lujuria es furtiva para mí, solo para mí. Vago por las noches buscando su sabor, ciudades, callejones, yo me perdí. Y es que no consigo olvidarla esta vez, su lujuria es furtiva para mí, solo para mí. Yo solamente tengo un bar, yo solamente tengo un bar de amor para ti, de amor para ti, de amor para ti. Fui al médico, fui al pastor, al curandero que labura en el salón, para salvar ese hechizo que lleva mi corazón. Fui al médico, fui al pastor, al curandero que trabaja en el salón, para salvar ese hechizo que lleva mi corazón. Yo solamente tengo un bar, solamente tengo un bar de amor para ti, de amor para ti, de amor para ti. Salud, Fito. Salud, hermano. Muchísimas gracias. De nada.